¿Qué pasa cuando uno muere? Esta es la parte 2 de una serie de sermones. Si te perdiste la parte 1, ahí está el link www.ccc.cl/muerte. Está disponible. También está en YouTube. Pero no es necesario que vayas a verlo ahora mismo, porque vamos a hacer un muy breve resumen para comenzar hoy día de la parte 1 y después puedes volver a verlo por completo. Contrario a lo que muchos piensan, al morir no quedamos dormidos, tampoco nos convertimos en ángeles o demonios o fantasmas y menos aún convertimos en nada. Algunos piensan que es así, al morir eso es, fin, nada más, game over, fin de la historia, negro, pero tampoco es así. Ninguno de los anteriores, según la Biblia, nada que ver. ¿Cómo sabemos que no quedamos dormidos, como piensan algunos? Hay docenas de pistas en la Biblia. Por ejemplo, vimos en la sesión 1 el monte de la transfiguración en Lucas capítulo 9, cuando Jesús tiene una conversación con Moisés y Elías, vivos, despiertos y muy conscientes de lo que está pasando en la tierra. Pero ahí están, en ese monte conversando con Jesús, vivos, no muertos. Otro caso, la historia de Lázaro y el hombre rico en Lucas capítulo 16. Ambos mueren y los dos van al Hades, pero están totalmente despiertos, vivos, conscientes y están conversando con Abraham, vivos. Otro caso, Jesús confronta a los líderes religiosos de su día referente a sus creencias incorrectas acerca de vida después de la muerte. Ellos pensaron que al morir, eso es, nada más. No hay vida después de la muerte. Y Jesús contesta con algo muy interesante en Marcos 12. Él cita el Antiguo Testamento donde Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Dios todos ellos están vivos. Qué equivocados están ustedes, dice Jesús a estos líderes, dejando a saber que no solamente hay vida después de la muerte, sino que han muerto, están vivos. No están dormidos, no son fantasmas ni ángeles, sino son vivos. Otro más, quizás el más potente, Jesús en la cruz, en Lucas capítulo 23, está crucificado con dos criminales, uno en su izquierda, otro en su mano derecha. Y Jesús le dice a uno de ellos: hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice: hoy vas a dormir por unos miles de años y después te voy a despertar para el juicio final. No, dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Va a estar vivo después de la muerte. Y hay varios otros, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Hay muchos casos así dando a entender que al morir sigamos vivos. Claramente no nos quedamos dormidos ni apagados al morir. El cuerpo humano sí muere. Está sepultado, está cremado, se convierte en polvo, sí, pero el alma no muere. Estamos muy despiertos, sin duda, según la Biblia. En el Antiguo Testamento, todos los muertos, o sus almas, mejor dicho, iban a un lugar de nombre Seol o Sheol, la pronunciación en hebreo. En el Nuevo Testamento, el mismo lugar se llama Hades, idioma griego, Hades, idioma hebreo, Sheol. Es el mismo lugar. No es el infierno, no es un lugar donde está dormido, es un lugar donde van todos los muertos. De la historia de Lázaro, el hombre rico, que vimos recién en Lucas 16, queda claro que este Sheol o Hades tiene dos zonas. Una zona para los que rechazaron a Dios durante sus vidas y la otra zona es la zona buena para los que pusieron su fe en Dios durante sus vidas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Antes de la crucifixión de Jesús, al morir, las almas de todos los muertos, tanto buenos como malos, se fueron a Sheol o Hades, mismo lugar. ¿Cómo sabemos todo eso? Por ejemplo, Abraham. Génesis 25:8. Y murió en buena vejez
luego de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados. La confusión para algunas personas viene de esa frase, fue a reunirse con sus antepasados. Ellos piensan que eso no es literal, sino solo quiere decir que murió, lo cual es totalmente lógico. Hagamos una cosa aquí. Veamos qué pasa si sustituimos murió en lugar de esa frase fue a reunirse. Entonces aquí tachamos eso y ponemos murió. Ahora, léelo de nuevo y que dice, o sea, Abraham murió y después murió otra vez, porque ahora dice, y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años y murió. O sea, no tiene sentido. ¿Murió y murió? ¿Murió dos veces? Obviamente no, murió una sola vez. En realidad, la frase original significa exactamente lo que dice. Literalmente, fue a reunirse con sus antepasados, los que habían muerto antes de él. Fue una gran reunión familiar. Pasan dos cosas simultáneamente aquí. El cuerpo de Abraham murió de buena vejez. Su cuerpo ya está viejo, pero su alma no. Y su alma fue a reunirse con sus antepasados. Eso es lo que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Son dos cosas diferentes, dos destinos distintos. El cuerpo al polvo y alma a la reunión en Hades. No es el único caso. Vamos a ver otro caso. Moisés y Aarón. Deuteronomio 32:50. En el monte al que vas a subir morirás y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados en el monte Hor. Morirás y te reunirás con los tuyos. O sea, nuevamente, tu cuerpo muerto, tu alma a la reunión. Y Aarón también. Aarón murió y su cuerpo, eso es, y se reunió con sus antepasados. Ismael, otro caso, y este sí es interesante, Génesis 25:17. Ismael llegó a vivir 137 años. Después de eso exhaló el espíritu y murió y fue reunido a su pueblo. Este caso, como dije, es muy interesante porque informa de todos los detalles aquí. Su espíritu, lo que da vida al cuerpo, se fue, dice, exhaló el espíritu. Como resultado, su cuerpo murió y su alma fue a reunirse con su pueblo. Ahí está explicado claramente las tres cosas: espíritu, cuerpo y alma. Eso somos nosotros. Tenemos cuerpo, sí, pero tu cuerpo no eres tú. Tu espíritu es lo que da vida a tu cuerpo. Cuando se va el espíritu, tu cuerpo muere, pero su alma sigue vivo. Esa alma en el Antiguo Testamento es que fue a Sheol, a reunirse con su pueblo, reunirse con sus antepasados. Tres cosas: exhaló el espíritu y murió y fue reunido a su pueblo. Hay muchos otros ejemplos también, no es necesario que vamos uno por uno, vamos a estar aquí por horas revisando todos los casos, todos son iguales. En todos los casos lo mismo, el cuerpo muere sepultado y el alma va a reunirse con los antepasados. Y obviamente esta gran reunión de las almas ocurre en Sheol o Hades. Sheol en hebreo, Hades en griego. En la parte 1 de este mensaje hay un diagrama que podría ayudarte a entender mejor este concepto. Pero hay una gran pregunta que muchos creyentes no saben responder. ¿A dónde se fue Jesús cuando murió? Sabemos dónde fueron todos los del Antiguo Testamento, pero Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Sabemos que Él murió en la cruz y su cuerpo fue sepultado en una tumba. Pero ¿qué pasó con su alma? Ahí está el problema. Afortunadamente, Jesús mismo nos dice en el capítulo 12. Mateo 12, 38-40. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa,
pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Ahí está claro. Así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Tal como todos los muertos antes de él, Jesús indica claramente que al morir, él iba también a las entrañas de la tierra, Sheol. Algunas personas se confunden aquí porque no quieren pensar que Jesús se fue a Sheol o Hades después de morir, o peor aún, que se fue al infierno. Algunas traducciones deficientes de la Biblia aquí usan la palabra infierno cuando dice Sheol y Hades, pero no es el infierno, es otra palabra. Solamente quiere decir el lugar de los muertos. Ahí fue Jesús, junto con todos los demás almas que habían muerto hasta ese momento en la historia. El alma de Jesús fue a Sheol o Hades. Para evitar pensar eso, esas personas dicen que Jesús se quedó en la tumba por esos 3 días, durmiendo o quizás apagado o una especie de coma, pero las escrituras están muy claras al respecto. Aquí lo dice, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. El mismo Jesús, en su propia palabra, está diciendo que iba a estar en Sheol por 3 días y 3 noches. Y durante su visita a Sheol pasó algo curioso. Efesios 4, del 8 al 10. Por eso un salmo dice, cuando el Señor subió a lo alto, llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió? Eso implica que primero descendió hasta lo más bajo de la tierra. Pues bien, el que descendió luego regresó a lo más alto de los cielos para poder llenarlo todo. Primero descendió hasta lo más bajo de la tierra, como vimos recién. Clarísimo, al morir Jesús se fue a Sheol, tal como todos los muertos antes de él. Pero después, ¿qué pasó después? El Señor subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles cautivos? Todos los que estaban en la zona buena de Sheol o Hades. El Señor bajó. Otro versículo dice que predicó allí en Hades, en Sheol, y después subió a lo alto, llevando consigo a toda la gente que estaban en la zona buena de Sheol. ¿Y a dónde los llevó? Clarito también, subió a lo alto, regresó a lo más alto de los cielos para poder llenarlo todo. No puede ser más claro. Jesús se fue al cielo actual, que también se llama paraíso, el mismo lugar donde iba a llevar el criminal que está crucificado con él. Hoy estarás conmigo en paraíso. Después de la crucifixión, Jesús llevó todas las personas de la zona buena de Hades al paraíso, que es el cielo actual. Pero tal cielo actual es solo temporal, no es el cielo final, y eso causa confusión por muchas personas. ¿Por qué? Tiene una fecha de vencimiento. El cielo actual, el paraíso, tiene esa fecha de caducidad, fecha de vencimiento. Segundo Pedro 3. Del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí está claro. Pero eso obviamente no ha sucedido todavía porque la tierra antigua está, vivimos en la tierra. Falta por lo menos 1000 años. Por lo tanto, el cielo actual, donde están las almas de los creyentes, es temporal. Y Hades también es temporal. No son los destinos finales de nadie. Para el creyente que muere hoy, su alma va al cielo temporal directamente. También se llama paraíso, donde tendrán un cuerpo temporal. Sin embargo, algunas personas parece que aún no creen que las almas en el cielo tienen cuerpos. Piensan que son fantasmas o ángeles.
¿Qué dice la Biblia al respecto? Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más. ¿Qué hay debajo del altar aquí? No olvide que Apocalipsis capítulo 6 es casi al principio del libro y aquí dice que hay algo debajo del altar. Almas. ¿Y qué hacen las almas? Gritaban a gran voz. ¿Y cuál fue el resultado de ese grito? Cada uno de ellos recibió ropas. ¿Y qué tiene que ver eso? Las almas de las personas en el cielo tienen voz, pueden gritar, por ende tienen bocas, labios, lengua, dientes, pulmones, gargantas, etc. Todo lo que se requiere para hablar y gritar, ellos lo tienen. Tienen cuerpos. Tienen oídos también porque se les dijo. Y además necesitan ropa. ¿Cuál es el propósito de la ropa? Cubrir el cuerpo. Por lo tanto, no son espíritus ni fantasmas, son almas con cuerpos temporales. Ese de Apocalipsis 6 no es la única, hay muchos otros ejemplos que da a entender que los almas en el cielo tienen cuerpos, pero no son sus cuerpos definitivos. La Biblia también habla del cuerpo glorificado y tampoco están en el cielo definitivo. Son cuerpos temporales en el cielo temporal. En algún momento del futuro, ellos y nosotros, todos vamos a recibir nuestros cuerpos resucitados, cambiados a ser inmortales y perfectas. Nuestro cuerpo resucitado, ¿qué está pensando eso? ¿Estás hablando como si nuestro cuerpo descompuesto en polvo van a vivir de nuevo y salir caminando de las tumbas? Exacto, correcto, así es, tal cual. Y ese es el punto clave para entender muchos misterios y contradicciones en la Biblia referente a la muerte, la resurrección, el cielo, el infierno y la vida eterna. Entender que nuestros cuerpos mortales, sepultados, polvo, van a levantar de nuevo. Y sorprendentemente, no es la primera vez que el polvo de los creyentes muertos se levanta de sus tumbas, resucitados. Ha sucedido antes. Inmediatamente después de la muerte de Jesús en Mateo 27, 50 y 53. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se les aparecieron a muchos. Interesante. Los cuerpos de los creyentes muertos salen de sus tumbas, empiezan a caminar y hablar y después entran en la ciudad. Rara vez escucho sermones referentes a este evento porque muchas personas no quieren enfrentar la realidad. Los cuerpos muertos van a vivir nuevamente. No quieren pensar que los cuerpos muertos podrían salir caminando de las tumbas. A lo mejor han visto demasiadas películas de zombies. Estos no son zombies, son personas. Su cuerpo ya pudrido se levantó y su alma volvió en ese cuerpo, pero no como zombie, como persona. Queda claro. Mateo 27 es muy claro. Sin duda, tales creyentes muertos recibieron cuerpos y caminaban y vivieron de nuevo. No hay duda y no es la primera vez. Sucedió en tal momento y sucederá de nuevo. Los cuerpos muertos de esas personas se levantaron de la tumba, se unieron nuevamente a sus almas
que vinieron del Hades, porque Jesús todavía no había llevado todos al cielo, tal como sucedió con el mismo Jesús. Lucas 24, 1 y 3 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Ellos dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Amén. Y lo mismo sucederá con nosotros. En algún momento del futuro, tu cuerpo muerto de polvo se levantará nuevamente de la tumba, será convertido en un cuerpo inmortal, será unido nuevamente con tu alma y comienza la eternidad. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 5, 28 y 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Dos destinos. Aquí hay un detalle espantoso. Todos los muertos resucitarán, tanto los buenos como los malos, con cuerpos inmortales. Toma en cuenta, los malos también van a tener cuerpos inmortales. Todos los que están en los sepulcros saldrán de ahí. Y esa frase al final, para dos destinos diferentes, o para tener vida o para ser juzgado. Dos alternativas. Nota, los creyentes no somos juzgados, solo los no creyentes. Vamos a volver a ese punto después, muy pronto. ¿Cuándo sucederá todo esto? Depende. El tiempo de la resurrección es diferente para los creyentes, los almas en el cielo, y los no creyentes, almas que están en Hades. O sea, hay dos resurrecciones en dos oportunidades diferentes. Para los creyentes, nuestra resurrección sucede de esta forma. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Jesús descenderá del cielo con todas las almas de todos los cristianos que han muerto hasta ese momento. Sus cuerpos mortales originales en la tumba van a resucitar, serán convertidos en cuerpos inmortales y se juntarán con las almas en el aire. La Biblia está muy clara en esto. Los cristianos que estamos vivos, ojalá que me incluya en ese, que estoy vivo todavía en ese momento, simplemente serán subidos en el aire y sus cuerpos mortales también serán convertidos en cuerpos inmortales. Y todos iremos al cielo actual, el paraíso, con nuestros cuerpos glorificados e inmortales. Este evento increíble se llama el arrebatamiento o también el rapto. Hay detalles adicionales de cómo funciona todo este proceso en 1 Corintios. Lo vimos en parte 1 de esta serie, pero es importante verlo de nuevo porque ahora tenemos todo el contexto para entenderlo bien. 1 Corintios, entonces, 15 del 35 en adelante. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¡Qué pregunta tan tonta! Cuando pones una semilla en la tierra,
Esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues, así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Muy claro, 1 de Corintios. En el rapto, las tumbas de los cristianos muertos quedarán vacías. Pero este rapto es solamente para los creyentes, no es para los no creyentes. Si tienes una duda, vuelve a leerlo, 1 Corintios. Después del rapto, en la tierra no queda ningún cristiano. Todos estamos ya en el cielo con nuestros cuerpos inmortales. Todos los que quedan en la tierra, muertos o vivos, están en una situación muy grave. ¿Se acuerda ese versículo que vimos antes? Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Ahora volvemos al punto que dejamos pendiente antes. Los creyentes no seremos juzgados en el juicio final. Queda claro de este versículo. El famoso juicio final es para los no creyentes, no nosotros. Para los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Clarito. Los que no recibirán a Jesús antes de morir serán resucitados para ser juzgados. Pero los creyentes resucitamos con otro fin, para tener vida, no para ser juzgados. Solo los no creyentes serán juzgados. ¿Por qué los creyentes no seremos juzgados? Porque no hay nada que juzgar. Porque en la cruz Jesús ya recibió el castigo que corresponde a nosotros en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Recibió todo lo que corresponde. No hay nada más que juzgar. Ya no hay juicio para los que han recibido a Jesús. Por ende, los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Sin embargo, es importante entender que esta resurrección y juicio final de los no creyentes no sucede al mismo tiempo que el rapto de los creyentes. Ocurre mucho tiempo después. Son dos eventos muy diferentes en dos momentos muy distintos. ¿Cuándo entonces es el juicio de los no creyentes? No tenemos tiempo hoy para ver los detalles. En parte 3 vamos a entrar en más detalles. Pero tiene que pasar varias cosas después del rapto antes de llegar al juicio de los no creyentes, incluyendo mucho de lo que está registrado en el libro de Apocalipsis. La bestia, 666, Armagedón, el milenio, la guerra de Gog y Magog, la derrota final de Satanás. Todo eso que está en Apocalipsis tiene que suceder antes del juicio final de los no creyentes.
Si quieres verlo, tenemos un estudio que habla de eso, i-ccc.cl/profecía, un estudio muy completo, muy detallado. La resurrección y el juicio final de los no creyentes sucede al final del tiempo, justo antes del inicio de la eternidad. Todos los detalles de este evento se encuentran casi al final de la Biblia y el evento hasta tiene un nombre. Se llama el juicio del gran trono blanco. La razón, muy fácil de entender. Apocalipsis 20. Hay 22 capítulos en Apocalipsis. Esta es la antepenúltima, Apocalipsis 20, 11 y 12. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Los muertos fueron juzgados según lo que hay en los libros. Note que este juicio es de los muertos, no de los vivos, no de los cristianos que ya se fueron en el rapto. Los muertos fueron juzgados y por ende no incluye los creyentes. Los creyentes fuimos llevados al cielo en el rapto más de 1000 años antes. En este momento del trono blanco, todos los creyentes ya están vivos, no muertos. Sus tumbas están vacías y se encuentran en el cielo con sus cuerpos inmortales. Y nota otra cosa. Fueron juzgados según lo que había hecho. Otras traducciones dicen según sus obras, o sea, lo que hicieron durante sus vidas. En cambio, los creyentes no son juzgados por sus obras porque la salvación es solo por gracia, no es por obras. No hay nada que tú puedas hacer para ganar tu puesto en el cielo. Es por gracia, solamente, no por obras. Sin embargo, estos están siendo juzgados por sus obras. Por ende, este juicio no es de los creyentes que están vivos en el cielo, es de los no creyentes, los únicos muertos que quedan en la tierra, tal como indica versículo 13. Apocalipsis 20:13. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué dice aquí que tanto Hades como la muerte y el mar entregaron sus muertos? No es lo mismo, porque sus almas están vivas en Hades, pero sus cuerpos están muertos, o en la tumba o en el mar. Por eso dice, Hades y la muerte entregaron los muertos. Esta es la resurrección de los no creyentes, que son las únicas almas que quedan en Hades en este momento, y los únicos cuerpos muertos que quedan en la tierra en este momento. Estamos en Apocalipsis 20, casi al final del tiempo. Estas almas son reunidos con sus cuerpos ya inmortales y ahora serán juzgados. Ahí está el juicio final, 14 y 15. La muerte y Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y como todos los que se enfrentan a este juicio del gran trono blanco son no creyentes, todos terminan en el lago de fuego, en el infierno final. Está claro, la Biblia explica todo esto, no solamente aquí, varios otros lugares, pero está clarito. En sus cuerpos inmortales para siempre. Los malos pasan en la eternidad en el infierno, con cuerpos inmortales. Escalofriante. Y ese es el fin de la historia, figurativamente y también literalmente. Aquí termina la historia, el tiempo. Inmediatamente después, en el próximo versículo, termina el tiempo y comienza la eternidad. Capítulo 21, versículo 1.
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Se acabó todo lo que conocemos, incluyendo el tiempo, el espacio, el cielo y la tierra. Todo pasó y tenemos cielo nuevo, tierra nueva. Sigamos en versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Amén. El tiempo ha terminado y la eternidad ha comenzado. Todo está hecho, el principio y el fin. La única pregunta que queda ahora es, ¿dónde estarás tú ese día? ¿Y dónde estarán tus seres queridos? La gran noticia es que cada uno puede elegir libremente. Nadie te dice que tiene que ir al infierno. Tienes la opción de ser parte del rapto o de enfrentar el gran trono blanco. La decisión tuya. La elección es tuya, pero debes hacerlo antes de morir. No hay segunda oportunidad. De lo que vimos en Apocalipsis 20 queda claro que los muertos, los malos, son resucitados y de inmediato van al juicio del trono blanco y de ahí inmediatamente al infierno. No hay otra opción, no hay segunda vuelta. Tienes que tomar la decisión antes de morir. La Biblia está tajantemente claro en eso. Todos los que aceptan la oferta de Jesús de vida eterna antes de morir serán salvos. Todos los que rechazan la oferta llegarán al juicio del gran trono blanco. No hay otra opción. Ahora, si aún tú no has aceptado esa oferta, aquí te explicamos en este link cómo puedes hacerlo ahora mismo. i-ccc.cl/quiero ser salvo, o puedes escanear ese código QR para aceptar la oferta que Jesús extiende a todos. Pero hay que tener claro que lo que te salve es tu arrepentimiento sincero y la fe que pones en Jesús. Esa oración que hay en ese link no es mágico. Esa oración no te puede salvar. Lo que te salva es, primero, la gracia del Señor y segundo, tu arrepentimiento, el cambio en tu vida. Hay que decirle estas palabras a Jesús con sinceridad, con franqueza, desde el corazón, con total autenticidad, no solo a la ligera, de lo contrario no sirve de nada. Si quieres hacerlo, ahí está, i-ccc.cl/quiero ser salvo, todo junto. Ahora, quizás ya tomaste la decisión, ya eres salvo, excelente. Pero, ¿qué hay de tus amigos, familiares, vecinos, colegas? Si quieres verlos a ellos en el cielo, entonces debes hacer algo al respecto. Debes contarles de Jesús. ¿Cuándo vas a hablar con tus seres queridos? Ese es el pensamiento que yo quiero dejarte terminando este mensaje hoy. Porque aquí dice, del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Tienes que hablar con tus seres queridos. Hay que hablar antes de que sea demasiado tarde. Ya he dicho antes, no hay segunda vuelta. Cuando moriste, se acabó. No hay más oportunidades. Antes que sea demasiado tarde, habla con tus amigos, tus seres queridos. Aquí te dejo un código QR para que nos puedas contactar si tienes preguntas, si quieres hablar con alguien referente a esto de la salvación. Ahí nos puede contactar i-ccc.cl/contacto.